Escuela de Contemplación Salmos. Meditaciones. La imagen del pastor y la oveja. Cada vez más requiere de una profundización que en este texto del Evangelio de Juan nos manifiesta uno de sus rasgos. Pero detrás de esta figura hay muchos aspectos sobre los cuales deberíamos meditar y los cuales deberíamos llegar a contemplar. Pero primero lo primero, la imagen del pastor y la oveja. El pastor no solamente guía y cuida el rebaño, el pastor mantiene una continua comunicación, comunión y comparte las mismas realidades de la oveja. Si lleva a las ovejas por un descampado y hace mucho sol, el pastor también siente el bochorno. Si llueve, el pastor también se moja con la lluvia. Si es terreno pedregoso, el pastor también tropieza en las piedras. Comparte la realidad de las ovejas. No se es un pastor en la distancia. Y muchas veces el pastor está en medio del rebaño, no siempre está adelante. Incluso a veces debe estar atrás. Tiene movilidad dentro de su rebaño. Y la oveja no solamente es aquella que va siguiendo al pastor, es aquella que guarda también una identidad con el pastor, una comunión con el pastor. Si en un campo abierto se cruzan dos pastores con sus respectivos rebaños, las ovejas seguirán a su pastor. Debe haber una continua comunión. En este caso, las ovejas pueden seguirlo también por el olfato. Perciben algo del pastor. Pero sobre todo, reconocen su voz. Los pastores le hablan a sus ovejas, silban a sus ovejas o tocan la flauta para las ovejas. Y la oveja reconoce esa voz, ese sonido del pastor. No se pierde con otro pastor que venga porque reconoce su voz. Ese pastor y esas ovejas hacen un mismo camino y el pastor quiere hacer el camino con su rebaño. El rebaño no es del pastor. El pastor es el que guía, cuida al rebaño, pero no es del pastor.
El rebaño es del dueño del rebaño. Ahora, el dueño del rebaño le confía plenamente las ovejas al pastor. Y le da todas las garantías para que además él sepa cuidarlas, alimentarlas, protegerlas. Una característica de la oveja es que debe ser dócil y por lo mismo debe ser transparente ante el pastor. Si la oveja tiene su propia intención, ella quiere llegar a otro lugar distinto, no a donde la lleva el pastor, pues no va a poder mantenerse ni con él, ni con el rebaño, ni recibir lo que le ofrece el pastor. Y allí es donde se pierden las ovejas, extraviadas porque buscan otros pastales, otras fuentes, otros caminos. Y allí es donde son arrebatadas por el asaltante o son devoradas por las fieras. Es necesaria la comunión, la comunicación entre la oveja y el pastor. Porque además el pastor tiene una responsabilidad con el dueño del rebaño. De esta manera podemos darnos cuenta qué es lo que hemos de meditar con este texto del Evangelio de Juan. Nuestra práctica de meditación busca que afinemos el oído para percibir cuál es la voz del pastor y que no la confunda. ¿Cuál es la voz? Si no hay una comunión, si yo no identifico la voz del pastor, me pierdo. Pero hay una gran ventaja, y es que el pastor mismo nos conoce. Sabe quiénes somos, pero no es un conocimiento externo. Esta oveja se distingue de esta otra porque es así o porque es asá, porque está más gordita, porque está más negrita, porque no es eso. El conocimiento de la oveja que tiene el pastor es porque sabe cómo es ella, cuáles son sus búsquedas, cuáles son sus anhelos, también cuáles son sus debilidades, cuáles son sus confusiones. Es un pastor que se ha compenetrado de tal manera que no se queda por fuera de la oveja, sino que habita la oveja. Y en ese sentido, Jesús nos dice, yo las conozco. En nuestra práctica, Él mismo se hace presente y cada vez más nos conoce. El conocimiento
que el pastor tiene de nosotros es una comunión, una intimidad con cada uno de nosotros. O sea, vive lo que yo vivo, vive mis angustias, vive mis alegrías, vive mis búsquedas. No es un pastor ajeno. El conocimiento es una intimidad con la oveja. No es un conocimiento externo. No se queda en lo externo. Por eso es que nosotros creemos que seguimos al pastor. Ellas me siguen, dice él, porque sabemos que allí está él conociéndonos, entrando en intimidad con nosotros. Percibimos su presencia. Esa comunión, esa comunicación es lo que nosotros vamos reconociendo como la vida eterna que hay en nosotros. Ahí es donde nos da la vida eterna, no porque no estuviera dada, sino porque nos permite descubrirla una y otra vez, ampliando nuestro conocimiento de lo que es la vida eterna. Eso sucede en el silencio de la comunicación que se da en nuestra práctica contemplativa. No es un discurso, no es que yo simplemente le cuento mis cosas como en un monólogo a un Dios que no sé dónde está, ni que como premio por mi práctica me da algo que yo llamo premio eterno. No es eso. Es todo un hacerme uno con Él, de tal modo que su conocimiento, su intimidad con mi humanidad es cada vez mayor y gozaré más de su vida eterna, de su eternidad. Eso es lo que sucede en nuestra práctica contemplativa. De esa manera es imposible que seamos separados del Señor. Si no hay esa intimidad, claro que me puedo perder. Seguiré buscando por otro lado y me perderé en el monte en medio de la maleza. Pero nosotros buscamos, ante todo, mantener esa comunión, esa intimidad, para que nadie nos arrebate de su mano y nadie nos saque precisamente de esa comunión con el Padre. La comunión con Cristo es comunión con lo eterno, con lo divino. No son dos realidades distintas. Quien ve al Hijo ve al Padre. Quien entra en comunión con Cristo, entra en comunión con lo eterno y con su Espíritu. Es una Trinidad. En nuestra práctica contemplativa hay una inmensa declaración de fe. Estoy aquí, unido a la presencia divina, abierto a que ella realice en mí la transformación que me da eternidad. Por eso es que guardamos silencio, permanecemos en quietud y permitimos que Él sea quien haga toda la obra.